Núcleo temático 3. La cultura. Tema 2. Filosofía de la religión. El fenómeno religioso. Trátese del pueblo que sea, de la cultura que sea, la religión aparece como un elemento nuclear. Hasta en naciones aconfesionales, la religión aparece como sistema de creencias, como fuente de moralidad y como elemento ritualizador. Noción de religión. Definición etimológica. Cicerón. Rego regere. Significa releer, revisar, releer lo que pertenece al culto de los dioses. Lactancio. Del latín religo, religare, que significa ligar, sujetar, atados, vínculos o vinculados fuertemente con Dios. La justificación de la religión. Gabriel Marcel. El fenómeno religioso es trascendente, supera los límites del mundo físico y se ubica en el plano del misterio. Ese misterio me supera y puedo acceder a él desde el plano espiritual. Víctor Frankl, psicoanalista austriaco. El ser humano es un ser en busca de sentido y la religión aporta sentido a la vida. Origen de lo religioso en el ser humano. La religión es fruto de un proceso de maduración de la conciencia del ser humano que parte de la prehistoria. Se dio en 3 momentos. El tabú, rito de purificación que buscaba mantener apartado todo aquello que era considerado anormal e impuro respecto de la realidad superior. Se liberaban de las impurezas con baños y aspersiones. La magia. El hombre primitivo quiso dominar las fuerzas del bien y del mal para beneficio propio. Produjo una serie de creencias y prácticas según las cuales los individuos privilegiados o magos podían influir sobre las cosas y manipularlas. Se comunicaba con la realidad superior directamente. El rito religioso, superior al tabú y a la magia. El ser humano busca establecer relaciones afectivas con la divinidad, sometiéndose a ella. Usa mediaciones que pueden ser símbolos, simbólicas o materiales. Al conjunto de ritos de una religión se les denomina culto. El hecho empírico de la religión es una constante del ser humano, su referencia personal
y comunitaria hacia un ser trascendente o supremo, lo que demuestra que la religión ha existido siempre y que se extiende desde la cultura primitiva hasta las más elevadas. La religión en las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma. La grecorromana divinizaba los símbolos celestes, los fenómenos naturales y a la autoridad, aunque siempre creyó en un dios principal. En Grecia, los dioses sostenían tenían genealogías, intrigas, luchas, competencias respecto de la naturaleza y de los seres humanos. Los dioses principales eran los olímpicos. Vivían en el monte Olimpo, presididos por Zeus. En Roma a los dioses griegos les cambiaron de nombre. Zeus por Júpiter, Hera por Juno. Añadieron dioses familiares, manes o espíritus de antepasados, lares de hogar, etc. Las religiones místicas. El hinduismo procede de una lenta evolución de las formas religiosas de los Vedas y del brahmanismo. Admite la existencia de un Dios único y absoluto, Brahman, que también adopta los nombres de Brahma, Vishnu o Shiva, según su triple función de crear, conservar o destruir. Para ellos, los seres humanos son desiguales, según su procedencia de Brahma, lo que origina las castas. Tienen unas reglas en las que se refiere a la adoración de los dioses, al matrimonio y a la alimentación. El budismo recibe el nombre de su fundador, Siddhartha o Gautama Buda, 563-483 a.C. Más que una religión, es un sistema filosófico religioso cuyo principio fundamental es la liberación de los sufrimientos inherentes a la vida humana y al ciclo continuo de las reencarnaciones que solo se puede alcanzar mediante la iluminación que se obtiene siguiendo el noble sendero óptuple que conduce al nirvana. 300 millones la practican. Las religiones reveladas. Son religiones reveladas porque cada una de ellas fue fundada sobre la creencia de una comunicación efectiva de Dios con personas escogidas. El judaísmo, religión monoteísta que afirma la absoluta unidad y trascendencia de Dios. Los judíos creen ser el pueblo elegido por Dios. No creen en Cristo
como el Mesías Salvador y lo siguen esperando. Sus creencias están en el Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. 18 millones lo practican en Israel y otras partes del mundo. El cristianismo, basada en la doctrina y la persona de Jesús de Nazaret, se caracteriza por el amor a Dios, al prójimo. Debido a diferencias, se divide en 3 ramas principales: la católica, la ortodoxa oriental y la protestante. La ortodoxa se separa en el año 1054 con Miguel Cerulario. No aceptan la autoridad del Papa. 1.500 millones de fieles. El islamismo, fundado por Mahoma, 570-632, quien se consideraba sucesor de Abraham y Jesús, tuvo que huir a Yatrib, hoy Medina, en 622. La huida se llama Égira y con ella se inicia la era islámica. La doctrina de Mahoma se llama Islam, sumisión a Dios. A sus seguidores se les llama musulmanes. Su dogma es: solo hay un Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. Su libro es el Corán, que establece 5 obligaciones: la oración individual, pública, el viernes, el ayuno durante el mes del Ramadán, la limosna, la peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida, y la guerra santa contra los infieles. La teología. Una constante del ser humano es la fe y la respuesta a Dios, pero desde la antigüedad se buscaron explicaciones racionales a las verdades que se les había propuesto creer. Así se genera una ciencia que pretende dar una explicación racional a los datos revelados, la teología. Iniciadores de esta vía fueron Platón, que decía: Dios es el creador bondadoso y amoroso de todo. Aristóteles, que hablaba del motor inmóvil, principio y causa de todo movimiento. La dialéctica fe-razón. Hasta el siglo III, con la filosofía platónica, la fe se ve confrontada por la razón. En el siglo IV, San Agustín demuestra que la fe y la razón se complementan. Hacia el siglo IX se reinicia el debate con la introducción de las obras aristotélicas en Europa. A partir del Renacimiento
siglo XV y XVI, se separa fe y razón, cosa que se logra durante la Ilustración, siglo XVIII. La crítica de la religión. Durante los siglos XIX y XX se critica la religión por obstaculizar la realización del ser humano y de la sociedad. Weber y Durkheim. La religión como producto social. La religión cumple una serie de funciones sociales. Función integradora, da mayor cohesión social. Función legitimadora, inventada para mantener el orden social y la autoridad constituida. Función crítica, juzga y sanciona comportamientos según valores admitidos por la comunidad. Freud. La religión como neurosis colectiva. La analiza desde el psicoanálisis. Al ser humano, la realidad exterior y la cultura le impiden desarrollar sus deseos. Esto da origen a conflictos internos que, resueltos o no, son fuentes de neurosis que conducen a la persona a una fuga de la realidad y a la búsqueda de soluciones fuera de sí mismo. Marx. La religión, opio del pueblo. La pobreza evangélica y la resignación mantienen al pueblo sometido a las clases dominantes. La religión es una droga que adormece al pueblo. Nietzsche. La religión como miedo a crecer. Los valores cristianos y los de cualquier religión son elementos que reprimen los instintos vitales más puros. Los valores religiosos provienen del miedo a crecer como seres humanos. Sartre. La religión es un suicidio. Dios es una amenaza para la libertad. El ser humano, lo que él se hace, lo que él proyecta,